Tenía 62 años cuando me casé por segunda vez. Y puedo decirte, con la serenidad que solo dan las décadas vividas, que ese día fue el más hermoso y el más caótico de toda mi vida. No porque algo saliera mal en la ceremonia. No porque el catering fallara, ni porque lloviera, ni porque algún familiar bebiera de más. No. Fue caótico porque una mujer que yo no había invitado, una mujer a la que apenas conocía de vista, se levantó en medio del silencio más solemne de la ceremonia y gritó algo que heló la sangre de cada persona que había en aquella sala. Pero voy a contarte todo desde el principio. Porque esta historia no empieza el día de mi boda. Empieza mucho antes. Empieza con una mentira que tardó casi 3 años en deshacerse. Me llamo Carmen. Carmen Villanueva Ríos. Nací en un pueblo pequeño de Extremadura, crecí entre olivos y veranos interminables, y a los 23 años me fui a Madrid a estudiar enfermería. Allí conocí a mi primer marido, Tomás. Un hombre trabajador, callado, de esos que no levantan la voz pero tampoco te dan razones para quejarte. Estuvimos juntos 31 años. Tuvimos 2 hijos, una hipoteca, 3 mudanzas y la clase de vida que desde fuera parece perfecta y desde dentro huele a habitaciones cerradas. No fue un mal matrimonio. Pero tampoco fue el amor que uno sueña cuando tiene 20 años y el corazón todavía sin cicatrices. Tomás murió de un infarto en febrero de 2016. Rápido, sin dolor, según dijeron los médicos. Un martes por la mañana, mientras desayunaba. Me quedé viuda a los 58 años, con 2 hijos ya independientes, una casa demasiado grande y un silencio que al principio me aplastaba y después, poco a poco, empecé a aprender a escuchar. Durante los 2 primeros años no quise saber nada de nadie. Mis amigas me organizaban cenas, me invitaban a viajes, me apuntaban a clases de pilates y de cerámica y de todo lo que se les ocurría para sacarme de casa. Yo iba, sonreía, y volvía sintiéndome igual. No estaba rota, que conste. Simplemente estaba reconstruyéndome. Y eso lleva su tiempo. Fue en septiembre de 2018 cuando conocí a Rodrigo. Una amiga mía, Pilar, me llevó a una exposición de fotografía en un espacio cultural del barrio de Malasaña. Yo no tenía especial interés en la fotografía, pero Pilar tiene esa energía arrolladora que hace que uno diga que sí antes de terminar de escuchar la frase. La exposición era de un fotógrafo local, imágenes en blanco y negro de personas mayores en espacios urbanos. Había algo muy honesto en aquellas fotos. Nada de nostalgia forzada. Solo gente real, con sus arrugas y sus bolsas de la compra y sus miradas al horizonte. Rodrigo estaba de pie frente a una de las fotografías más grandes, la de una mujer de unos 70 años sentada en un banco de metro, leyendo un libro con las gafas a punto de caérsele de la nariz. Él también tenía el pelo blanco, las manos grandes de quien ha trabajado con ellas, y una sonrisa tranquila que no estaba dirigida a nadie en particular. Solo miraba aquella foto y sonreía. Pilar me dio un codazo. Yo le di un pisotón. Pero el caso es que acabamos hablando. No sé muy bien cómo empezó. Creo que fue por el libro que llevaba la mujer de la fotografía. Rodrigo se dio cuenta de que era una novela de Delibes y me preguntó si lo había leído. 2 horas después seguíamos hablando, ya sin la excusa de la exposición, sentados en un café de la calle Fuencarral, con 2 tazas de té que se habían quedado frías hace rato. Rodrigo Santamaría tenía 64 años. Era ingeniero civil jubilado. Había trabajado durante décadas en proyectos de infraestructura, viajado por media Europa y un buen trozo de Latinoamérica, y tenía esa clase de cultura silenciosa que no necesita exhibirse para hacerse notar. Hablaba de los libros como si fueran amigos antiguos. Escuchaba con una atención que ya casi nadie tiene. Y cuando reía, reía de verdad. Me dijo que era viudo. Que su mujer, Esperanza, había muerto 6 años antes de un cáncer de ovario. Que habían tenido una hija, Natalia, que vivía en Barcelona con su marido y sus 2 niños. Que desde la muerte de Esperanza había vivido solo en un piso del barrio de Chamberí, que le gustaba cocinar, que odiaba la televisión y que los domingos iba a un mercadillo de libros de segunda mano en el Rastro aunque rara vez compraba nada. Era la clase de hombre al que yo no buscaba porque ya había dejado de buscar. Y quizás por eso me atrapó tan fácilmente. Empezamos a quedar. Primero con la excusa de los libros. Luego sin excusa ninguna. Paseábamos por el Retiro, comíamos en sitios sin pretensiones, íbamos al teatro cuando había algo que a los 2 nos apetecía. Había algo muy cómodo en su compañía. No tenía que explicarme. No tenía que disimular la fatiga ni la melancolía ni las noches en que echaba de menos tener a alguien al lado aunque ese alguien fuera solo un cuerpo caliente en la oscuridad. A los 6 meses de conocernos, Rodrigo me dijo que me quería. No lo dijo de cualquier manera. Lo dijo una tarde de marzo, con lluvia fina contra los cristales del café en el que solíamos sentarnos, mirándome a los ojos sin apartar la mirada, con esa seriedad tranquila que tienen los hombres que no malgastan las palabras. Y yo,
que no me esperaba nada, que llevaba meses construyendo murallas y creyendo que las tenía bien altas, me di cuenta de que las había derrumbado sin darme cuenta. Le dije que yo también le quería. Y era verdad. Los siguientes 2 años fueron los más felices que recuerdo en mucho tiempo. No una felicidad de fuegos artificiales. Una felicidad de casa caliente en invierno. De despertarse sin prisa. De saber que hay alguien que va a preguntar cómo estás y va a esperar la respuesta de verdad. Mis hijos le conocieron y le aceptaron, aunque con esa cautela que tienen los hijos cuando ven a su madre rehaciendo su vida. Mi hijo mayor, Javier, tardó más. Mi hija, Lucía, fue más generosa desde el principio. Las cosas de la vida. Fue en enero de 2020 cuando Rodrigo me propuso que nos casáramos. Lo hizo en casa, una noche de domingo, después de cenar. Sin anillo en la copa de vino ni discurso preparado. Me dijo, simplemente, que quería que fuéramos marido y mujer. Que quería que lo que teníamos tuviera un nombre y una firma. Que no era por ningún trámite legal ni por ninguna convención social, sino porque necesitaba decirle al mundo entero que yo era la persona con quien quería pasar lo que le quedaba de vida. Le dije que sí. Lloramos los dos. Y nos reímos de haber llorado. La boda la fijamos para septiembre de ese mismo año. Pequeña, íntima, sin excesos. Una finca a las afueras de Madrid, jardines, 50 personas entre familia y amigos cercanos, una cena después. Yo me compré un vestido color champán que me hacía sentir exactamente como quería sentirme, elegante, serena, yo misma. Los preparativos fueron bonitos. Cada decisión tomada juntos, sin prisas, con esa complicidad que habíamos construido en 2 años de convivencia honesta. No hubo dramas de floristería ni discusiones por el menú. Éramos 2 personas adultas que sabían lo que querían y no necesitaban montar un espectáculo para demostrarlo. Yo estaba, permíteme la palabra, radiante. Y entonces llegó ella. Su nombre era Marisol. Marisol Fuentes. La había visto en un par de ocasiones en eventos sociales de conocidos comunes, de esos en los que uno acaba compartiendo mesa con desconocidos y haciendo conversación educada durante horas. No éramos amigas. No teníamos ninguna relación cercana. La había incluido en la lista de invitados porque una amiga mía, Begoña, me había pedido como favor que la invitara, diciendo que Marisol atravesaba un momento difícil y que le vendría bien salir y estar con gente. Yo, que siempre he tenido más corazón que sentido común en estas cosas, dije que sí. Error. El mayor error que cometí en todos aquellos preparativos. El día de la boda llegué a la finca a las 6 de la tarde. El sol de septiembre todavía era generoso y la luz caía entre los árboles de esa manera que solo existe en las tardes de finales de verano. Me puse el vestido con la ayuda de Lucía, que lloraba y se reía al mismo tiempo y me peinaba con manos que le temblaban un poco. Me miré en el espejo y reconocí a la mujer que había tardado mucho tiempo en volver a ver. La ceremonia estaba prevista para las 7. Una celebración civil, sencilla, en el jardín. Rodrigo estaba esperándome al pie de un arco cubierto de rosas blancas, con un traje gris oscuro que le quedaba perfectamente y esa sonrisa que desde el primer día me había desarmado. Caminé hacia el del brazo de Javier, que para entonces ya había bajado la guardia lo suficiente como para cogerme la mano sin que se lo pidiera. La música era un cuarteto de cuerda tocando algo de Schubert, suave, casi imperceptible entre el sonido del viento en las hojas. Me situé frente a Rodrigo. El juez de paz comenzó a hablar. Y entonces, en el momento de más silencio. En el instante en que el juez de paz había pronunciado las palabras rituales y antes de que ninguno de los dos empezara a hablar. En ese segundo exacto de quietud absoluta en que todo el mundo contenía el aliento. Se escuchó una voz. Alta, clara, sin ningún titubeo. Ese hombre ya está casado. El silencio que siguió a ese grito fue de los que pesan. No fue un silencio de un segundo. Fue un silencio que se extendió como una mancha de tinta en papel, llenando cada rincón del jardín, cada cara, cada mirada. 50 personas giraron la cabeza. Yo no giré la cabeza. Yo me quedé mirando a Rodrigo. Y lo que vi en su cara en ese momento me dijo todo lo que necesitaba saber. No vi sorpresa. Vi pánico. Rodrigo palideció de una manera que no se puede fingir. Sus manos, que habían estado sosteniendo las mías con firmeza, se tensaron de golpe. Sus ojos se desplazaron hacia un punto detrás de mí, hacia donde había venido la voz, y en ese desplazamiento yo vi algo que se me clavó en el pecho como un objeto frío y afilado. Reconocimiento. No estaba sorprendido de escuchar esa voz. Estaba aterrado de escucharla aquí, ahora, en este momento. Me solté de sus manos. Me giré. Marisol estaba de pie en el pasillo central,
entre las sillas de los invitados, con un vestido rojo que ahora me parecía obscenamente inapropiado y los ojos brillantes de una emoción que podía ser rabia o podía ser triunfo o podía ser las dos cosas al mismo tiempo. Tenía el bolso apretado contra el pecho como si fuera un escudo, y en la cara una expresión que yo solo puedo describir como la de alguien que ha esperado mucho tiempo para decir algo y finalmente ha encontrado el momento. «Ese hombre está casado», repitió, más alto aún si cabe, porque el silencio del jardín se lo permitía. «Está casado con mi prima desde hace 15 años. Tiene una mujer en Bilbao». Escuché a mi hija Lucía soltar un sonido que era mitad grito mitad llanto. Escuché a Javier pronunciar una palabrota en voz baja. Escuché a Pilar, que estaba sentada en primera fila, murmurar algo que no pude distinguir. Yo no me moví. Hay momentos en la vida en los que el cuerpo y la mente toman decisiones distintas. La mente quería procesarlo todo, entenderlo todo, colapsar quizás. El cuerpo, en cambio, se quedó quieto. De pie. Con el vestido color champán, bajo la luz de septiembre, frente a 50 personas que me miraban con una mezcla de horror y lástima que me resultó casi más insoportable que la propia revelación. Me giré hacia Rodrigo. Él abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. «Carmen, yo». «¿Es verdad?», le pregunté. «Solo eso». 3 palabras. Con una calma que no sé de dónde saqué pero que agradezco haber tenido. Él bajó los ojos. Y en ese gesto, en esa fracción de segundo en que sus ojos huyeron de los míos, toda mi vida de los últimos 2 años se reorganizó en mi cabeza como las piezas de un puzzle que de repente encajan de una manera completamente distinta a la que creías. Todas las veces que no cogió el teléfono cuando estábamos juntos y dijo que era un número desconocido. Todos los fines de semana en que viajó a Bilbao con la excusa del trabajo, de unos proyectos de asesoría que decía llevar todavía aunque estuviera jubilado. Todas las veces en que yo quise conocer a su hija Natalia y él decía que ella era complicada, que necesitaba tiempo, que no quería forzar las cosas. Todos los detalles que yo había interpretado como las peculiaridades de un hombre privado y que ahora, con la claridad brutal de quien acaba de recibir un jarro de agua fría, entendía de una forma completamente diferente. No había hija en Barcelona. O si la había, no era la historia que él me había contado. Había una mujer en Bilbao. Y yo había estado a punto de casarme con su marido. Mis rodillas quisieron doblarse. Se lo prohibí. Di un paso atrás. Luego otro. Me alejé de él en silencio, caminando hacia el lateral del jardín, sin decir nada, sin mirar a nadie. Lucía vino a mi lado de inmediato, me cogió del brazo, me dijo en voz baja que nos fuéramos. Javier se plantó entre Rodrigo y yo con una expresión en la cara que hacía que pareciera 20 años más joven y 20 kilos más pesado. Escuché detrás de mí el sonido de los murmullos empezando. Escuché la voz de Rodrigo alzándose en algún tipo de explicación o defensa. Escuché la voz de Marisol respondiendo, también más alta ahora que el momento de presentar pruebas había llegado. No me detuve a escuchar. Entramos en la finca. Lucía me llevó a una sala interior, cerró la puerta, me hizo sentarme y me trajo agua que yo no bebí. Javier entró 2 minutos después con la cara de quien acaba de tener una conversación muy corta y muy intensa. «¿Estás bien?», me preguntó. «No lo sé», le dije. «Todavía no». Y era la verdad más honesta que había pronunciado en mucho tiempo. Lo que vino después fue, en cierta manera, peor que el momento del grito. Porque el momento del grito fue el shock, el impacto limpio. Lo que vino después fue el desmoronamiento lento, la comprensión gradual de la magnitud de lo que había pasado. Marisol, al parecer, había llegado a la conclusión de que yo sabía que Rodrigo estaba casado y era cómplice de su engaño. Por eso se había presentado en la boda. No venía a salvarme. Venía a exponerme a mí. Eso me lo contó Begoña, mi amiga, con una mezcla de vergüenza y espanto, sentada en aquella sala mientras afuera el jardín de lo que iba a ser mi boda se convertía en el escenario de algo que ya no sabía cómo llamar. Begoña me explicó que Marisol llevaba semanas investigando, que había recibido información de alguien del círculo de Rodrigo, que había llegado a la conclusión de que yo era una aventura consentida y había decidido que la justicia se haría en el momento de máximo impacto. Una aventura consentida. Yo, Carmen Villanueva Ríos, que había pasado 2 años construyendo lo que creía que era algo real y honesto. El dolor fue intenso y fue rápido, como pasa con las heridas profundas. Lo que tardó más fue la rabia. La rabia llegó después, cuando me quedé sola en aquella habitación y empecé a pensar con claridad. Cuando empecé a recordar conversaciones, detalles, inconsistencias que yo había descartado una a una porque confiaba en él. Cuando me di cuenta de la cantidad de energía que había invertido en aquel hombre. El tiempo, el cariño, la vulnerabilidad. La apertura enorme que supone volver a querer a alguien después de años de duelo. Me había mentido sobre todo. Su mujer no había muerto de cáncer.
Su mujer se llamaba Mercedes, tenía 60 años, vivía en Bilbao, y según Marisol era una persona completamente ajena a lo que su marido había estado haciendo en Madrid durante los últimos 2 años. Rodrigo Santamaría no era un viudo enamorado. Era un hombre casado que había construido una segunda vida paralela con una precisión y una frialdad que, ahora que lo veía con distancia, me provocaba algo muy cercano al mareo. Esa noche no dormí. Lucía se quedó conmigo. Javier llamó 3 veces antes de que le dijera que estaba bien y que necesitaba estar tranquila. Pilar vino y se sentó a mi lado sin decir nada durante 1 hora, que fue exactamente lo que necesitaba. Los demás invitados se fueron desvaneciendo, algunos con mensajes de texto, algunos con llamadas, todos con una mezcla de afecto y perplejidad que aprecié pero que en aquel momento no podía gestionar. Rodrigo intentó hablar conmigo 2 veces esa noche. La primera vez Javier se interpuso. La segunda no hubo segunda vez porque le dije a Javier que le dijera, con toda la educación posible, que si volvía a intentarlo llamaría a la policía. No lloré esa noche. Lloré 3 días después, cuando ya estaba de vuelta en mi casa, en la quietud de mi sala, y me di cuenta de que había estado eligiendo el papel pintado para el piso que íbamos a compartir. Que había estado imaginando Navidades. Que había estado, en silencio, construyendo un futuro. Eso fue lo que me rompió. No el grito en la boda. No la humillación pública. No la rabia ni la traición. Lo que me rompió fue darme cuenta de que había imaginado un futuro que no existía. Pero la historia no acaba ahí. Porque yo tengo 62 años, he enterrado a un marido, he criado 2 hijos, he sobrevivido a la soledad de los años del duelo y he aprendido, en el camino, que el dolor no tiene por qué ser el último capítulo. 2 semanas después de la boda que no fue, cuando el polvo empezaba a asentarse y yo empezaba a respirar con normalidad, tomé una decisión. Decidí que no iba a ser la víctima de esta historia. Iba a ser la protagonista. Lo primero que hice fue llamar a mi abogada. Una mujer extraordinaria que se llama Elena Marchena, con 30 años de experiencia en derecho civil y una manera de hablar que combina la precisión quirúrgica con la calidez de quien ha visto mucho y no se escandaliza de nada. Le conté todo. Ella escuchó con atención, haciendo anotaciones, haciendo preguntas precisas. Cuando terminé, me miró y me dijo: «Carmen, tienes más de lo que crees». Y tenía razón. Rodrigo había firmado documentos conmigo. ¿Documentos de planificación de la boda? Sí, pero también otros. Había firmado un precontrato de arrendamiento del piso en el que íbamos a vivir juntos, en mi nombre y en el suyo. Había firmado documentos de una cuenta conjunta que habíamos abierto para los gastos de la boda. Había, en varios contextos y de manera documentada, presentado como viudo y como libre para contraer matrimonio. Eso, me explicó Elena, no era solo una mentira. Eso era potencialmente constitutivo de delito. Concretamente, estábamos hablando de un posible intento de matrimonio fraudulento. De falsedad documental. Y, dependiendo de cómo se desarrollaran las cosas, de estafa. No te voy a aburrir con los detalles legales porque son complicados y esto no es un manual jurídico. Te diré lo esencial. Empezamos un proceso. Un proceso largo, tedioso, que requirió paciencia y meticulosidad y muchas horas de trabajo de Elena y su equipo. Lo segundo que hice fue algo que nunca pensé que haría. Llamé a Mercedes. La mujer de Rodrigo. Conseguí su número a través de Marisol, que para entonces, una vez aclarado el malentendido sobre mi supuesta complicidad, se había convertido en una aliada inesperada. Marisol, resultó ser, era una mujer con más decencia de lo que su entrada dramática en mi boda sugería. Estaba furiosa con Rodrigo desde hacía meses, desde que había descubierto la existencia de una segunda vida en Madrid, y había elegido un método de exposición que, aunque comprensible en su rabia, me había causado un daño colateral considerable. Llamé a Mercedes un martes por la mañana. Me contestó al segundo tono, como si estuviera esperando la llamada. Tenía una voz tranquila, algo ronca, del tipo de voz que suena a mujer que ha dormido poco durante mucho tiempo. «Soy Carmen», le dije. «La mujer que casi se casa con tu marido». Hubo un silencio. Luego me dijo: «Ya sé quién eres». Hablamos durante 2 horas. Fue una de las conversaciones más extrañas e intensas de mi vida. 2 mujeres que no se conocían de nada, unidas por un hombre que había traicionado a las 2 de maneras diferentes. Mercedes llevaba años con sospechas. Había encontrado mensajes, inconsistencias, ausencias que no cuadraban. Pero Rodrigo era listo. Muy listo. Sabía exactamente hasta dónde llegar y cuándo retroceder para que la duda no se convirtiera en certeza. Lo que yo le aportaba era la certeza. Y lo que ella me aportaba a mí eran 2 años de documentación acumulada sin saber muy bien para qué. Facturas, fechas, mensajes guardados casi sin querer, conversaciones recordadas con la precisión de quien lleva mucho tiempo desconfiando sin poder demostrarlo.
Juntas teníamos un mapa completo de lo que Rodrigo Santamaría había estado haciendo durante años. Mercedes no quería publicidad. No quería un drama. Quería un divorcio limpio, con las garantías legales que le correspondían después de décadas de matrimonio, y quería que su marido entendiera que no iba a salir de aquello sin consecuencias. Yo quería algo distinto. Yo quería que se supiera, que los que habían estado en aquel jardín, que me habían visto caminar hacia el altar y luego salir por la puerta lateral, supieran la verdad completa. No para lástima, para claridad. Las dos podíamos ayudarnos mutuamente. Lo tercero que hice fue escribir. Tengo un blog. Lo empecé durante los años del duelo, cuando necesitaba poner en palabras lo que no podía decir en voz alta. No tiene muchos lectores, pero los que tiene son fieles y son reales. Escribo sobre la vida a los 60. Sobre la soledad y la compañía. Sobre los libros y los viajes y las cosas pequeñas que hacen que valga la pena levantarse por la mañana. Escribí una entrada larga sobre lo que había pasado. No usé el nombre de Rodrigo. No usé el nombre de Mercedes. No usé ningún nombre. Conté la historia desde mi perspectiva, con honestidad y sin adornos. La mujer que creía haber encontrado el amor a los 62 años, que casi se casa con un hombre casado, y que había decidido convertir esa experiencia en algo más que una humillación. La entrada se hizo viral. De una manera modesta pero real, el tipo de viral que no es Twitter en llamas sino personas reales compartiéndola con otras personas reales porque reconocen algo en ella. Me llegaron mensajes de mujeres de toda España, de Latinoamérica, de algunos hombres también, contando historias similares. No idénticas, pero sí con el mismo núcleo. Alguien que a cierta edad había vuelto a confiar y había pagado un precio por ello. Respondí a todos los que pude. Tardé semanas. Pero lo hice. El proceso legal con Rodrigo avanzó más lentamente que las emociones, como siempre pasa con la ley. Elena fue construyendo el caso con paciencia. Rodrigo intentó en un primer momento negar todo, luego minimizar, luego presentarse como víctima de un malentendido de proporciones épicas. Su abogado era bueno, de esos que saben cómo diluir la realidad en terminología legal hasta que parece agua. Pero Elena es mejor. Y nosotras teníamos los documentos. A los 4 meses de la boda que no fue, Rodrigo llegó a un acuerdo extrajudicial. No voy a revelar los términos exactos porque parte del acuerdo incluía confidencialidad. Pero te diré esto, salió de aquello con mucho menos de lo que entró y con la certeza de que si volvía a ponerse en mi camino el acuerdo extrajudicial dejaría de ser una opción. Mercedes obtuvo el divorcio que quería, con las condiciones que merecía después de 30 años de matrimonio. Me lo hizo saber en un mensaje de texto, unas semanas después de que se firmara todo. Era un mensaje corto. Ya está. Gracias. Cuídate. Le deseé lo mejor. Y lo decía en serio. Marisol me pidió disculpas de manera formal, en persona, en una cafetería de Chueca. Me explicó que cuando llegó a la conclusión de que yo era cómplice del engaño había actuado desde la rabia sin tomarse el tiempo de verificar. Que había usado mi boda como escenario pensando que era una especie de justicia poética y sin medir el daño colateral. Acepté sus disculpas porque no tengo energía para el rencor y porque entendía, aunque no compartiera el método, la rabia que la había llevado hasta allí. Le dije que la próxima vez, si había una próxima vez, me llamara antes de presentarse en mi boda. Se rió. Yo también. Ahora bien, esta historia tiene un último capítulo que es el que más me gusta contar. Porque todo lo anterior, con ser importante, es la parte oscura. La herida, la traición, el proceso de reconstrucción. Es necesario contarlo porque es real y porque quiero que quien lo escuche sepa que estas cosas pasan y que no definen a quien las sufre. Pero el último capítulo es diferente. 4 meses después de todo aquello, en enero de 2021, Pilar me llevó a una cena de amigos en casa de una pareja que conocía de hace años. Yo no quería ir. Llevaba meses con pocas ganas de socializar, y cuando iba a algún sitio sentía siempre que la gente me miraba con esa mezcla de lástima y curiosidad que tiene la gente cuando saben que has pasado por algo sonado. Pero Pilar tiene esa energía arrolladora, ya te lo dije, y uno acaba diciendo que sí. La cena era en casa de Maite y Gonzalo, en el barrio de Salamanca. 8 personas alrededor de una mesa bien puesta, vino bueno, comida casera hecha con amor. Yo llegué con la intención de estar 2 horas y marcharme antes de que la conversación se pusiera demasiado íntima. Había un hombre sentado enfrente de mí que no conocía. Se llamaba Alfredo. Alfredo Méndez Carrera. 70 años. Médico jubilado, especialista en cardiología. Viudo desde hacía 4 años, de verdad esta vez. Con 3 hijos adultos, 5 nietos, y una manera de estar en la mesa que era completamente distinta a la de la mayoría de los hombres que yo había conocido en mi vida, estaba presente. De verdad presente. Escuchaba, miraba, participaba sin necesidad de dominar la conversación. No hablamos mucho esa noche.
Algo sobre libros, algo sobre medicina, algo sobre un documental que los dos habíamos visto recientemente. Nada que en el papel parecería significativo. Pero cuando me fui, Pilar me cogió del brazo en el ascensor y me dijo, ¿te ha gustado? Le dije que no dijera tonterías. Me dijo que tenía razón. Tenía razón. Alfredo me llamó una semana después. Pilar le había dado mi número, con mi permiso implícito que ella había interpretado correctamente aunque yo no lo hubiera dado de manera explícita. Me llamó un sábado por la mañana, a una hora razonable, y me preguntó si quería quedar a tomar un café. Le dije que sí. Y añadí, porque a los 62 años ya no tengo tiempo ni ganas para los rodeos, antes de que quedemos hay algo que tienes que saber. Se lo conté todo. Por teléfono, aquella misma mañana. La historia completa, desde Rodrigo hasta la boda que no fue hasta el proceso legal. Sin abreviar, sin suavizar, sin presentarlo de una manera que me hiciera parecer menos afectada de lo que había estado. Cuando terminé hubo un silencio breve. Luego Alfredo dijo, gracias por contármelo. Solo eso. Gracias por contármelo. Y en esas 4 palabras, en la sencillez absoluta de esa respuesta, yo sentí algo que hacía mucho tiempo que no sentía. Sentí que era tratada como una adulta. Como alguien cuya historia merecía ser recibida sin drama y sin condescendencia. Como alguien en quien se podía confiar porque había elegido ser honesta aunque no hubiera ninguna obligación todavía. Quedamos aquel café. Y otros después. Y paseos y cenas y teatro y los domingos del rastro que yo nunca había llegado a ir con nadie porque el plan había quedado en promesa incumplida. Alfredo no es perfecto. Tiene una manera de ordenar los libros en la estantería que me desespera, una fidelidad a su equipo de fútbol que encuentro ligeramente obsesiva, y una tendencia a quedarse dormido en el sofá después de comer que en teoría debería irritarme y que en la práctica encuentro entrañable. Es honesto. Es presente. Y cuando me mira, me mira. Nos casamos en septiembre de 2021. Exactamente un año después de la boda que no fue. No sé si lo planeé así conscientemente. Creo que sí, aunque nunca lo he dicho en voz alta hasta ahora. La ceremonia fue en la misma finca. Lo decidí así con plena conciencia y sin dramatismo, no iba a dejar que el recuerdo de algo malo me impidiera usar un espacio que era hermoso. La vida es demasiado corta para ceder el territorio a los malos recuerdos. 50 personas. Los mismos amigos de siempre, casi todos, más algunos amigos de Alfredo que fueron convirtiéndose en mis amigos. Lucía y Javier, los dos en primera fila, los dos sin la cautela de la vez anterior, los dos con la cara de alguien que sabe que esta vez es diferente. Pilar llorando, naturalmente. El mismo jardín con la misma luz de septiembre entre los árboles. Y cuando el juez de paz llegó al momento del silencio, cuando todo el mundo contuvo el aliento, yo miré a Alfredo y él me miró a mí y ninguno de los dos desvió la mirada ni un milímetro. Nadie gritó nada. El silencio fue solo silencio. El tipo de silencio que no pesa, sino que abraza. El tipo de silencio que se llena solo de lo bueno. Dije que sí con una voz que no tembló. Él dijo que sí con una sonrisa que era la misma del primer día, tranquila, presente, completamente suya. Y me puse a llorar. Esta vez de otra cosa completamente distinta. Hay gente que me pregunta si guardo rencor. Si pienso en Rodrigo. Si me arrepiento de haber confiado. Les digo lo mismo siempre, no guardo rencor porque el rencor pesa demasiado y yo a esta edad ya tengo suficiente con la artritis. Pienso en lo que pasó como en una cicatriz, que es una marca pero no es una herida abierta. Y no me arrepiento de haber confiado porque confiar, aunque a veces duela, sigue siendo la única manera de vivir que conozco que merece la pena. Lo que aprendí de todo aquello no fue a desconfiar. Fue a observar. A notar las inconsistencias pequeñas antes de que se conviertan en abismos. A hacer preguntas aunque la respuesta incomode. A no confundir la comodidad de creer con la necesidad de verificar. Y aprendí también que la humillación pública, cuando no es merecida, no tiene por qué definirte. Que el momento en que una mujer gritó algo en mi boda y todos me miraron a mí podía haber sido el final de algo o podía ser el principio de algo diferente. Elegí que fuera lo segundo. Ahora tengo 64 años. Vivo en el piso de Chamberí de Alfredo, que hemos ido convirtiendo en nuestra fuerza de libros mezclados en la estantería y discusiones sobre la disposición de los muebles y acuerdos alcanzados con la paciencia que dan los años. Los domingos vamos al mercadillo del rastro. A veces compramos algo. A veces solo miramos. Lucía vino a cenar el mes pasado con sus hijos. Javier llamó ayer solo para hablar, sin motivo particular. Pilar sigue siendo Pilar, arrolladora e indispensable. Y Alfredo esta mañana, mientras yo escribía esto sentada en la cocina con el café todavía caliente, se ha asomado por la puerta, me ha mirado con esa expresión suya de curiosidad sin intrusión, y me ha preguntado en qué estaba pensando. Le he dicho, en que las historias que creemos que son tragedias a veces resultan ser el camino más largo hacia el sitio donde se supone que tienes que estar.
Me ha mirado un momento. Luego ha dicho, eso es demasiado filosófico para las 8 de la mañana. Y yo me he reído. Y él también. Y eso, al final, es todo lo que necesito saber.